Bueno, bueno, para los que no me conocen, yo soy Martín Angulo, soy docente del Laboratorio de Exploración Funcional Respiratoria del CTI, y bueno, también de fisiopatología. Y bueno, en el marco de los seminarios vamos a discutir un poco algunos aspectos generales sobre lo que es la discusión de un artículo científico. Entonces, lo primero es, ¿qué es un artículo científico? ¿No? En cuanto a lo que vamos a discutir, y bueno, ¿por qué es un trabajo científico o un artículo científico? Y bueno, es un artículo científico todo aquel estudio que siga la metodología y la estructura científica. Hay eso de la estructura que dice ahí INRAD, lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante, pero básicamente hace referencia a que sigue un determinado orden, que es la introducción, la metodología, los resultados y la discusión en el formato en que está estructurado ese artículo. Y además es un trabajo científico que brinda resultados originales. De lo contrario, ya no podríamos catalogarlo como un trabajo científico. Y además, un elemento que es clave es el hecho de que sea reproducible. Es decir, que brinda toda la información metodológica necesaria para que si otro investigador viene e intenta hacer lo mismo que hice yo, el estudio sea reproducible y bueno, sería esperable que los resultados sean similares. A su vez, el estudio tiene que estar publicado en una revista científica arbitrada, que esto tiene importancia y es algo de lo que después vamos a charlar un poco. Tiene que ser accesible para el resto de la comunidad científica o de la comunidad en general, porque eso forma parte del espíritu de lo que es la investigación científica, que sea accesible a otros. Y antes de seguir, una cosa que quería aclarar es que la idea de estos seminarios es, como les decía, la discusión crítica en base a un aspecto más bien práctico. Digo, en la medida que vayamos discutiendo algún artículo, iremos aprendiendo o discutiendo aspectos puntuales, pero no es un curso de metodología de la investigación lo que vamos a hacer acá. Y en ese sentido, si a alguno le interesa, lo que sí les recomiendo son estos dos cursos que se hacen todos los años, que son el MICE y el MEICE, que son cursos sí específicamente destinados a la investigación, a mostrar la metodología de la investigación científica, y bueno, los dicta el Instituto de Neuroepidemiología de la facultad. Y bueno, como les decía, se dictan todos los años, y bueno, y aquellos que estén interesados más específicamente en metodología de la investigación, sí les recomiendo que hagan estos cursos. Entonces, bueno, ¿dónde y cómo consigo un artículo científico? Pensando sobre todo, como les decía, que esto es un primer seminario introductorio a los próximos seminarios que van a ser de la discusión específica de los artículos. Entonces, ¿cómo encuentro un artículo científico? Obviamente puedo encontrar un artículo científico en Google, pero el motor de búsqueda de los artículos científicos en la comunidad científica internacional es fundamentalmente PubMed. PubMed, digamos que es algo así como el Google de las publicaciones científicas. Consiste básicamente en un buscador de Medline, que es el principal repositorio de bibliografía médica. Hay otros repositorios, como puede ser Cielo, que es algo más a nivel regional, pero PubMed es sin duda el principal motor de búsqueda, y creo que es donde tendríamos que hacer las búsquedas bibliográficas para identificar un artículo científico que vayamos a presentar en los seminarios. Y después que encontré un artículo, o que tengo un posible artículo para discutir, está la duda de cómo conseguir ese artículo. Porque
muchas veces puede haberles pasado que acceden a un artículo, encuentran el resumen y después, a veces, sobre todo antes, no era tan fácil acceder a ese artículo, porque la mayoría de las revistas son revistas que requieren la suscripción para bajar ese artículo, por más que, y esto hace un poco referencia a esto, cada vez más hay revistas que dan la opción de un acceso gratuito a los artículos. La mayoría de las veces esto es porque el autor tuvo que pagar para que el artículo estuviera disponible, pero lo cierto es que afortunadamente cuando uno va a buscar artículos muchas veces se encuentra que el artículo en PubMed directamente está accesible, está gratis y podemos acceder a él. Si no es el caso, el paso o la herramienta de búsqueda institucional que tenemos, que nos brinda no la universidad, sino la comunidad científica a nivel nacional, es el portal Timbó, que a pesar de que se ha visto afectado por los recortes que viene sufriendo la ANI, todavía sigue siendo un motor de búsqueda y de acceso a la investigación, a las publicaciones científicas importante, y que les recomiendo utilizar. Lo único que hay que hacer es hacerse un usuario, y obviamente que es gratuito, y da acceso a muchísimas publicaciones científicas. Pero con la página rusa, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien habló o no? Que no tuviéramos acceso por Timbó. Sci-Hub es un motor de búsqueda que, bueno, no vamos a discutir ahora porque sería muy complejo la legalidad de esto, pero bueno, es un motor de búsqueda que está totalmente difundido a nivel de la comunidad científica internacional, y que en definitiva lo que hace es brindar acceso a una cantidad muy importante de publicaciones científicas, y realmente les diría que son muy pocas las publicaciones científicas a las cuales no podemos acceder por alguno de estos tres mecanismos que yo les acabo de mencionar. Pero fundamentalmente entre Timbó y Sci-Hub se puede acceder a prácticamente todos los artículos que están publicados en PubMed. De lo contrario, siempre hay otra opción, y que habitualmente es efectiva, que es escribirle al autor de correspondencia. Cuando uno busca un artículo en PubMed y busca las afiliaciones, siempre va a encontrar el correo electrónico del autor de correspondencia, y es muy difícil que si uno le escribe al autor de correspondencia y bueno, manifestándole que está interesado en el artículo y que no tiene acceso, que el autor no se lo mande. Entonces, hoy en día, y afortunadamente eso ha cambiado en los últimos años, son muchas las posibilidades que tenemos de acceder rápidamente a cualquier publicación científica que estemos buscando. Y después viene el hecho de decidir qué artículo y por qué elegí un artículo determinado para presentar en un seminario. Y eso me parece que también es interesante cuando uno empieza un seminario de estas características, de un club de artículos, de discusión de artículos, contarle al resto de los participantes por qué uno eligió determinado artículo científico para presentar. Y bueno, una de las cosas que muchas veces es importante y que termina definiendo a alguien a presentar un artículo es dónde está publicado. Y eso nos habla mucho del tipo de estudio que uno está presentando. Obviamente que dentro de lo que es la literatura médica hay muchísimas publicaciones, y si bien no siempre una buena revista asegura que los artículos publicados sean buenos, el hecho de presentar un artículo que está publicado en una revista científica arbitrada y que tiene una buena reputación en el área, en cierta forma da ciertas garantías de que se trata de un artículo científico de calidad.
También está la otra cara de la moneda, ¿no? Digo, puede haber excelentes artículos científicos que estén publicados en revistas mucho menos conocidas. O sea que el hecho de que no sea una revista de las más conocidas no quiere decir que no sea un trabajo científico válido o bien hecho. Pero bueno, el hecho de que un artículo esté publicado en una buena revista, entre comillas, no deja de ser importante. Y bueno, por ejemplo acá les pongo el caso de este artículo que lo agarré como ejemplo para discutir algunos de los aspectos que creo que es importante transmitir a la hora de discutir un artículo científico, o por lo menos de tenerlos en cuenta. Y bueno, es este artículo publicado en New England Journal of Medicine, ¿no? New England es hoy en día y desde hace muchísimos años la revista más prestigiosa de medicina en términos generales. Y eso, como vamos a ver ahora, surge de varios parámetros que un poco lo que están demostrando es el impacto que tiene las publicaciones de esta revista en la comunidad médica y en la práctica clínica, ¿no? Entonces, cuando yo decido o me voy a analizar los aspectos importantes de una revista en la cual se publica un artículo científico, lo primero que me surge pensar es si es una revista arbitrada o no. ¿Qué quiere decir que sea una revista arbitrada, una revista arbitrada por pares? Quiere decir que referentes científicos en la materia, teóricamente, que no tienen conflicto de interés con el estudio en cuestión, revisaron el manuscrito o el trabajo científico que se envía a esa revista, tratando de filtrar errores metodológicos o aspectos criticables del artículo científico, y que una vez que ese artículo decide ser publicado por el comité editorial de la revista, pasó por una serie de filtros que en cierta forma dan garantías de que el artículo no tiene mayores errores metodológicos y que cumple con determinados aspectos de lo que tiene que ver con la metodología científica. Y este es un aspecto que es particularmente importante hoy en día porque, y específicamente con la pandemia, han surgido muchísimas publicaciones en repositorios de preprint. ¿Qué quiere decir los repositorios de preprint o de prepublicación, como medRxiv es uno de los más reconocidos en lo que es el ámbito médico? Que en este tipo de repositorios se cuelgan o se publican artículos científicos que no pasaron por la revisión por pares. Y por eso que en el mismo portal de los servicios de preprint se recalca que no deberían ser tomados en cuenta para guiar las prácticas clínicas. ¿Por qué? Porque no han pasado por todo el proceso de revisión y de filtro a los que se someten los artículos científicos antes de ser publicados. Esto no quiere decir que no podamos encontrar artículos de este estilo en PubMed. Y de hecho, como les decía, especialmente ahora en el marco de la pandemia, figuran en PubMed una enorme cantidad de artículos que se encuentran depositados en repositorios y de los cuales es muy probable que muchos de ellos sean excelentes desde el punto de vista metodológico y que terminen publicados en revistas científicas arbitradas. Pero todavía no lo están. Entonces hay que ser cuidadoso con ese tipo de publicaciones, y no quiere decir que estén mal, pero uno tiene que saber que no fueron sujetas todavía a todo el proceso de revisión por pares. Por lo tanto, hay que leerlas e interpretarlas con esos recaudos.
siguiendo un poco en lo que estábamos discutiendo de las revistas científicas o el lugar donde están publicados los artículos, es importante que sea una revista científica que esté indexada. Eso quiere decir que esté accesible a través de los buscadores, de los distintos buscadores de las bibliotecas biomédicas. Y en ese sentido, la principal biblioteca biomédica, como les mencionaba, es Medline, y el buscador que utilizamos para acceder a Medline es PubMed. De todas formas, les decía, hay revistas que no llegan todavía a ser indexadas en PubMed, pero sí pueden ser revisadas por pares y cumplir con todos los pasos necesarios para que los artículos que son publicados en ellas sean considerados un trabajo científico y con todos los pasos del método científico correctamente llevados a cabo, pero que no están publicadas todavía en revistas, en repositorios internacionales como Medline, y lo están en bases más regionales como por ejemplo CIEL. En cuanto a la disciplina, ese también es otro aspecto que es importante tenerlo en cuenta, porque, como yo les decía, entre las principales revistas de medicina está New England, JAMA, Lancet, que son revistas de medicina general o de medicina integral. Es decir, que en ese tipo de revistas podemos encontrar artículos de cualquier disciplina de la medicina, ¿no? Pero todas las especialidades o las subespecialidades tienen un grupo de publicaciones científicas específicamente destinadas a esa especialidad o subespecialidad, y que determina que, por ejemplo, dentro de lo que es la medicina intensiva, haya algunas revistas que, muy lejos de tener el impacto que tiene en la comunidad médica New England o JAMA, sí son las revistas que tienen mayor impacto en medicina intensiva. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque si nosotros nos guiamos únicamente por lo que es el factor de impacto de la revista, podemos llegar a pensar que revistas que son extremadamente importantes en la comunidad de la medicina intensiva son revistas que no tienen realmente tanta importancia si las comparamos con las revistas que tienen impacto en la comunidad médica en general. El idioma también es algo a tener en cuenta, porque nos guste o no nos guste, el inglés es el idioma internacional en términos de la ciencia, y eso determina que las revistas que tienen sus publicaciones en inglés tienen muchísimo mayor llegada a la comunidad médica y científica internacional, y eso ha llevado a que revistas que años atrás solo se publicaban en su idioma natal, como por ejemplo las revistas españolas, hoy en día se publiquen también en inglés. Pero muchas veces nos encontramos en PubMed con publicaciones que solo están disponibles en alemán o en chino, y eso determina que pueden ser publicaciones interesantes, pero a las que posiblemente no podamos acceder por dificultades idiomáticas. El acceso, esto hace un poco referencia a lo que hablábamos al principio de la charla, que hay publicaciones que son de libre acceso, pero, y sobre todo antes, muchas veces teníamos mucha limitación al acceso de publicaciones científicas, que bueno, afortunadamente con el paso del tiempo eso ha ido mejorando, pero también hay que tener presente que hay muchas revistas que en definitiva tienen mucho de negocio por detrás. Entonces hay muchas revistas que son de libre acceso al público en general, y que detrás de ese libre acceso hay mucha plata que se recauda por el dinero que pagan los autores para publicar esos artículos. Entonces, en muchos de esos casos, no podemos tener certeza de qué tan
estricto fue el proceso de revisión al que se sometieron los artículos científicos. No quiero que se me malinterprete con esto que digo, porque hay revistas de muchísima calidad científica que son de acceso libre, y bueno, es política de la revista que así lo sea, pero lamentablemente en los últimos años han surgido una cantidad muy importante de publicaciones de Open Access que se basan justamente en publicar una gran cantidad de artículos con fines económicos. Entonces, nuevamente, generalmente esos artículos están en PubMed, y ahí viene lo siguiente que quería charlar un poco con ustedes, que es el hecho de determinar si una revista científica es confiable o no lo es. Y eso es algo que es difícil de establecer, pero bueno, existen algunos parámetros en los que podemos guiarnos para tener una idea de qué tan confiable o qué tan importante es determinada publicación científica. El factor de impacto es, sin lugar a dudas, el parámetro más conocido o más reconocido para valorar o poner en la balanza, en cierta forma, lo buena que es una determinada publicación, entre comillas, ¿no? ¿De dónde surge el factor de impacto? Bueno, el factor de impacto, en definitiva, es simplemente un cociente que lo que evalúa es qué tan importantes son los artículos publicados por esa revista para el campo en el que se desempeña. ¿Ah? Y en definitiva, eso se mide en función de qué tantas veces los artículos que publicó esa revista fueron citados. Y bueno, más allá de la forma en la cual se calcula, lo que les quiero mostrar es que el factor de impacto de las revistas se publica todos los años en forma retrospectiva, es decir que este año, por ejemplo, tenemos acceso a el factor de impacto de las revistas del año anterior, y básicamente es un cociente, una relación entre la cantidad que los artículos publicados por esa revista fueron citados sobre la cantidad de artículos que esa revista publicó. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos una revista que publica muchos artículos, pero esos artículos no tienen demasiado interés para la comunidad médica o para la comunidad científica, probablemente esos artículos no sean citados por otros autores y el factor de impacto va a ser bajo. Ahora, si tenemos una revista como por ejemplo JAMA o New England, que publica artículos con muchísimo impacto en el tratamiento de los pacientes, publica artículos que demuestran que tal tratamiento cambia o no cambia la sobrevida, esos artículos van a ser muy citados por otros autores, y eso lleva a que el factor de impacto de la revista sea un factor de impacto elevado. ¿Cómo accedemos, si queremos conocer el factor de impacto de determinada revista? Lamentablemente no es algo que esté de libre acceso online, sumamente accesible, pero sí, la mayoría de las revistas, sobre todo las que tienen un buen factor de impacto, se encargan de, en la página de la revista, decir cuál es el factor de impacto de esa revista. Y por otro lado, si ustedes googlean Impact Factor y Journal, rápidamente van a poder acceder a las últimas publicaciones. En ResearchGate habitualmente se publican los factores de impacto de las revistas, o sea que es algo que es relativamente accesible. Y acá pueden ver un poco lo que les mencionaba, ¿no? Digo, si se fijan, por ejemplo, acá tenemos New England, Lancet, entre las principales, JAMA, entre las principales revistas médicas a las que estamos acostumbrados a leer. También aparecen otras revistas que en la comunidad médica, clínica, no son tan relevantes como Nature y Science, pero que en lo que hace a la comunidad científica básica son, sin lugar a duda, las principales revistas científicas. Entonces,
dentro de lo que es toda la bolsa de publicaciones científicas, hay subdisciplinas en las cuales determinadas revistas son más importantes que otras. Y sin lugar a dudas, para un científico básico, es mucho más importante publicar en Nature que en Lancet, por ejemplo. Y entonces, siguiendo un poco, yo les decía que el factor de impacto es sin duda el parámetro más reconocido para valorar la importancia de una determinada publicación. Hay que saber que hay otros parámetros que también han entrado en juego y que nos permiten conocer un poco más la calidad de la revista, del artículo que vamos a presentar. En esta página, en Simago, pueden acceder a muchos de estos parámetros que les comentaba. También es una página de acceso gratuito, y en la cual se puede ver, por ejemplo, yo puedo seleccionar dentro de lo que es medicina y medicina intensiva, las principales revistas de medicina intensiva, y puedo ver, por ejemplo, el cuartil en el que se ubica esa revista. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, esta revista, que es el Blue Journal, se encuentra en el cuartil 1 de las revistas de medicina intensiva. Es decir, que todas las revistas de medicina intensiva más importantes se encuentran dentro de este mejor cuartil. Por lo tanto, si yo voy a presentar un artículo en un seminario de discusión de artículos de medicina intensiva, y la revista que elijo es una revista que se encuentra dentro de este primer cuartil, podrá tener un factor de impacto más alto o más bajo, pero ya sé que es una buena publicación la que estoy por discutir. Después, más allá de la revista en sí, me va a interesar saber quién publicó ese artículo. Y ahí me quiero detener un segundo en quiénes son los que figuran como artículos de un trabajo. Esto es lo que está en los papeles, por lo menos. ¿Quiénes son los que teóricamente deberían figurar como autores de un trabajo? Deberían cumplirse 4 criterios para que alguien pudiera ser considerado autor de un trabajo, y eso es que haya hecho una contribución sustancial al estudio, que haya participado en la redacción o en la revisión de ese estudio, de ese manuscrito, que dé la aprobación final del manuscrito que va a publicarse, y finalmente que se haga responsable por todo lo que está publicado en ese manuscrito. Y esto, por más que yo les decía, seguramente no siempre se cumpla, porque es muy probable que no todos los que figuran como coautores de un trabajo hayan escrito el manuscrito o hayan hecho un cambio sustancial en él. Sí es importante saber que todos los autores se hacen responsables por lo que está publicado en ese manuscrito. Y eso es importante en vistas a la veracidad de lo que está publicado. Capaz que se enteraron que, nuevamente, en el marco de todo lo que fue la pandemia, hubo publicaciones científicas de muchísimo impacto, publicadas en algunas de estas revistas que estuvimos mencionando, y que posteriormente tuvieron que ser retractadas. Eso quiere decir que, por algún motivo, después de haber sido publicado, la revista decide que la información no es confiable y debe ser sacada de circulación. Muchas veces pasaba que antes, cuando se daba eso, algunos de los autores decían que, bueno, no, yo en realidad no sabía lo que estaba publicado, a mí solo me pusieron, pero bueno, eso, desde el momento en que todos los autores ahora se hacen responsables por lo que está publicado, bueno, uno asume que los autores que publican un estudio no quieren arriesgarse a tener que pasar por que su artículo sea retractado, y bueno, en cierta forma lo que busca es darle mayor veracidad a las publicaciones científicas. Y entonces, si volvemos a esta publicación de hace unos años, vemos que tiene un grupo interesante de autores. Pero bueno, ¿en qué me voy a fijar yo? Bueno, en primer lugar me va a interesar saber quién es el primer autor, o quiénes son los primeros autores. Una cosa que
que hay que saber es que muchas veces, por más que siempre va a figurar uno antes que otro, el grupo entiende que, por ejemplo, el primer y el segundo autor contribuyeron en igual forma a la publicación de ese artículo, y eso, cuando es así, está especificado en la primera página del manuscrito, muchas veces con un asterisco entre el primero, segundo, tercero, y eso es bueno reconocerlo, ¿tá? Entonces, cuando consideramos quiénes son los primeros autores, bueno, hay que decir que fulano y mengano, los dos deben ser considerados como primer autor de un estudio. En general, el primer autor del estudio es el investigador que llevó a cabo la mayor parte del trabajo en sí mismo. ¿Ah? Y después está el último autor, o los últimos autores, porque lo mismo se aplica, y muchas veces son, por ejemplo, los jefes de dos servicios, y se considera que en ambos casos contribuyeron en igual forma, y que son en general lo que se considera el investigador senior del grupo, ¿tá? Es decir, aquel que tiene mayor experiencia y que es el líder del grupo de investigación. Hay que saber también quién es el autor de correspondencia, que es el autor al cual hay que dirigirse si, por ejemplo, como yo les decía, queremos solicitar que nos manden el artículo porque no podemos acceder a él. Bueno, el autor de correspondencia en general es o el primer autor o el último autor más frecuentemente, y bueno, y también es algo a tener en cuenta cuando uno toma contacto con un artículo. La cantidad de autores, cada vez más hay una tendencia a que el número de autores por publicaciones es mayor, y eso, entre otras cosas, se basa o se debe a que la complejidad de las investigaciones va siendo cada vez mayor, y bueno, y los estudios surgen muchas veces de proyectos colaborativos en los cuales hay muchos autores participando. Muchas veces esos autores forman parte de grupos de investigación internacionales que involucran un número muy importante de colaboradores, y que no están citados, pero que en cierta forma, como ustedes ven, pueden accederse a ellos y son integrantes del grupo de trabajo. La afiliación de los autores, es decir, dónde trabajan esos autores, porque a mí me va a importar saber si es de un centro de referencia en la materia de la publicación o no. Nuevamente, digo, que no sea de una publicación de Harvard no quiere decir que no sea una buena publicación, ni mucho menos, pero a mí me va a interesar saber si es de un centro de referencia, justamente para saber si el centro o los autores tienen experiencia en el área, si tienen publicaciones previas. Y ahí ya pasamos no tanto a lo que es la revista en sí, sino a lo que son los autores. Es decir, ¿cuál es la importancia de los autores que hicieron este estudio que vamos a discutir? Y eso no me lo da el factor de impacto de la revista, porque puede ser que sean autores con muchísima renombre o muchísima experiencia, pero que hayan publicado un artículo en una revista de menor impacto, o pueden ser autores jóvenes con relativamente poca experiencia, pero que hayan publicado en una excelente revista. Entonces, nuevamente, hay distintas formas de medir el impacto que tiene determinado autor, pero uno de los parámetros más reconocidos es el índice H, que básicamente lo que mide es, así como el factor de impacto de la revista medía qué tanto impacto tienen las publicaciones de esa revista en la comunidad científica, el índice H mide qué tanto impacto tienen las publicaciones de un autor en la comunidad científica o en la comunidad médica. Y entonces, concretamente, ¿qué es lo que me va a dar ese número? Es la cantidad de artículos con la misma cantidad de citas
en la comunidad científica. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, por ejemplo, un autor que tiene 40 publicaciones, pero de esas 40 publicaciones solo 5 fueron citadas, el índice H de ese autor va a ser 5. ¿Qué puedo leer de eso? Que bueno, probablemente la mayor parte de los artículos de ese autor no sean artículos tan relevantes para la comunidad científica. Sin embargo, capaz que hay un autor que tiene 10 artículos publicados y esos 10 artículos fueron citados, con lo cual el índice H va a ser de 10, y bueno, la conclusión que puedo sacar es que este segundo autor, si bien tiene menos publicaciones, esas publicaciones parecen ser más relevantes para la comunidad científica. Se puede acceder al índice H de los autores a través de esta web, que es Scopus, que también es otro portal de acceso gratuito, y en el cual se puede sacar mucha información de revistas, de autores, y acá les muestro esto como ejemplo, ¿no? Esto es del artículo que les mostraba anteriormente. Estos son el primer autor y el último autor, y si se fijan es un poco lo que les comentaba, ¿no? Digo, el primer autor es seguramente el autor más joven, pero es el que llevó a cabo la investigación, y bueno, y acá lo que vemos es cómo en los últimos años, fíjense, desde el 2010 fue aumentando la cantidad de publicaciones que fue teniendo. Tienes, en el momento que yo chequeé esto, tenía 68 publicaciones y un índice H de 14. Y Rice, que es el último autor del estudio, es un autor que viene teniendo un número importante de publicaciones todos los años, que si se fijan tiene más de 300 publicaciones y un índice H de 74. Entonces, esto marca un poco el perfil de ese grupo de investigación. Otros datos a tener en cuenta, y que muchas veces son aspectos que pasan relativamente desapercibidos en una publicación, pero que nos pueden dar un poco parámetros, algunos no tan importantes, pero otros sí que tenemos que mirar con ojos muy críticos. Uno es, por ejemplo, el tiempo y proceso de revisión. La mayoría de los artículos me dicen cuándo se recibió por primera vez el artículo y cuándo fue aceptado finalmente para publicación. Los artículos, cuando se envían a publicar a una revista, desde el momento en que el editor de esa revista recibe el artículo, empieza a correr todo el proceso de revisión que puede dar lugar a que ese artículo sea rechazado o a que se termine publicando. En general, cuando el artículo se publica, hay un ida y vuelta entre los autores y los revisores que determinan que los autores tengan que contestar algunos cuestionamientos o hacer nuevos experimentos o lo que sea, y eso muchas veces determina que el proceso sea largo, ¿no? A veces más de un año entre que el artículo se envía por primera vez y termina siendo publicado. ¿Eso quiere decir que el artículo no es confiable o lo que sea? No, pero sí nos da una idea de qué tan complejo fue para los autores convencer a los revisores y al editor de que todo esa historia que estaban contando valía la pena ser publicada en esa revista. Después, los conflictos de interés, que siempre tienen que estar descritos por los autores, y que en la mayoría de las publicaciones dice que, bueno, que los autores no declaran o declaran no tener conflicto de interés. Pero muchas veces no es así, y hay autores que tienen conflictos de interés a declarar. ¿Eso invalida la publicación? Tampoco, pero sí tenemos que conocerlos, y después nosotros juzgaremos si eso de alguna forma puede viciar los resultados que los autores están reportando. En este caso, por ejemplo, lo que nos decía es este autor, que es Laurent Brochard, era uno de los editores en jefe y este otro autor son editores del Blue Journal, que es la revista donde este artículo fue publicado. Uno no necesariamente tiene que pensar que eso influyó en todo el proceso de aceptar el artículo, pero bueno, sí tienen necesariamente los autores que declarar eso, y después estarán nosotros
juzgar si eso es una crítica al artículo o no. La financiación, que bueno, también es algo que muchas veces puede rayar con lo que son los conflictos de interés, porque muchas veces la financiación de un determinado estudio viene de la mano de un laboratorio o de una empresa que está directamente interesada en los resultados que se comunican, y eso puede pasar que no esté declarado como conflicto de interés, pero que si miramos quién financió el estudio, detectemos que ahí puede haber un posible conflicto de interés. Las contribuciones específicas de cada autor al estudio. La presencia de material suplementario, que también es algo que cada vez es más frecuente, porque bueno, las revistas tienden a limitar el espacio que se le da a los autores, y muchas veces hay una gran cantidad de resultados, y sobre todo de metodología, que está descrita en el material suplementario, y que sin lugar a dudas, si yo tengo que ir a presentar un artículo en un seminario, tengo que ir a ver ese material suplementario y, bueno, y decidir cuánto de eso vale la pena o no compartir con el resto del seminario. Y después, sí, vamos a meternos un poco más en lo que es la organización y en las distintas partes del artículo científico en sí mismo. En general, los artículos siguen este orden IMRAD que les mencionaba al principio. Hay algunos artículos que tienen los métodos al final, que no es algo muy amigable para mí, pero bueno, es la forma en que se presenta en algunas revistas en particular, pero eso sobre todo es más bien en revistas de ciencias básicas. Y bueno, y después hay algunos aspectos que van por fuera de esta organización clásica, pero que no dejan de ser importantes, ¿no? El título, las palabras claves, el resumen del artículo, las conclusiones y las referencias bibliográficas que tiene ese artículo. El título del artículo no es algo menor, porque es la carta de presentación del artículo, tanto para los revisores o para los editores de la revista cuando se le manda el artículo a publicar, como para la comunidad que lo va a ir a mirar. Hay una regla que se suele decir, y es que cada 10 personas que leen el título de un artículo, uno va a leer el resumen, cada 10 personas que leen el resumen, uno va a ver los resultados, y cada 10 personas que leen los resultados, uno lee el artículo completo. O sea que el título es un aspecto central y en el cual los autores suelen poner mucha cabeza a la hora de elegir ese título. Por eso que, bueno, se trata de que sea un título conciso, que descarte, que destaque las principales tópicos del estudio y que sea consistente con los resultados, pero también nosotros como lectores tenemos que ser críticos y saber que muchas veces los autores exageran en el título que le ponen al artículo. Entonces, puedo encontrarme con títulos que digan que tal fármaco disminuye la mortalidad en la sepsis, y bueno, después cuando voy a ver el artículo resulta que es un artículo de un modelo de experimentación animal. Entonces, ojo con eso, porque a veces el título puede ser medio engañoso. Seguramente ese fármaco sí disminuye la sepsis en ratas con ligadura y punción secal, pero eso no tiene nada que ver con que el mismo fármaco vaya a reducir la mortalidad de los pacientes sépticos. La introducción suele ser la parte más breve de los artículos, y es una puesta al día muy cortita del tema en estudio, y que debería ser actualizada. Después, lo mismo, ¿no? Nosotros vamos a tener que ir a ver las referencias bibliográficas, a ver si realmente es actualizada o me está hablando de cosas que se saben hace 5 o 10 años, y capaz que hay cosas más nuevas que el autor, capaz que por error o capaz que a propósito, no dijo en la introducción. Y define el problema de estudio, que justifica por qué vale la pena el trabajo de investigación que
que los autores desarrollaron. Puede haber estudios o trabajos científicos que sean muy buenos metodológicamente, pero que capaz que no tienen ninguna relevancia desde el punto de vista clínico o científico. Y bueno, justamente es en la introducción en la cual los autores, digamos, que tienen que vender el problema que quieren atacar con su manuscrito. Y bueno, habitualmente los autores suelen contar un poco los antecedentes del tema y la relación de este estudio con trabajos anteriores. Y la introducción siempre termina con la hipótesis y los objetivos del estudio. Muy frecuentemente no están planteados como hipótesis y objetivo, y los autores no dicen, bueno, nuestra hipótesis fue tal y los objetivos fueron tal, tal y tal. Pero cuando uno empieza a leer los trabajos científicos, se empieza a dar cuenta que en general en esas últimas dos frases de la introducción, de una forma u otra, se plantean esa hipótesis y esos objetivos, por más que no sea tan explícito a la hora de decirlos. Y los métodos son muchas veces la parte más olvidada de las publicaciones, y muchas veces es en lo que tenemos que hacer más hincapié en este tipo de seminarios. Los métodos tienen que tener toda la metodología que utilizaron los autores para llevar a cabo la investigación. Y como les decía, muchas veces no está toda la información metodológica en el artículo en sí, pero se hace referencia a otras publicaciones donde sí está, o se menciona que está en el material suplementario. Pero de alguna forma tiene que estar toda la información para que otro investigador pueda juzgar y, si lo desea, reproducir los resultados que se obtuvieron en ese estudio. Y entonces ahí entra, bueno, el tipo de estudio que se realizó, la aprobación por los comités de ética correspondientes, qué población y qué muestra se utilizó, los criterios de inclusión y exclusión, el periodo, el centro donde se realizaron los estudios. En caso de que sean estudios con animales, bueno, el tipo de animal, la edad, el peso, los materiales que se utilizaron, y esto también es importante porque muchas veces puede haber diferentes resultados si yo utilizo diferentes métodos de medida o diferentes fabricantes de un determinado producto, de un determinado equipamiento, y las técnicas que se emplearon. Y esto me parece que es algo en lo que a mí no me importa si, digo, para una discusión de artículo, obviamente no me va a interesar si se utilizó un reactivo de una compañía o de otra, pero sí que las técnicas que se utilizaron son muchas veces de las cosas que más enriquecen de este tipo de seminarios. El encargado de presentar el artículo tiene que conocer las técnicas, tiene que entenderlas y tiene que describir las más importantes. Porque, digo, se puede presentar un artículo, este es un artículo reciente, muy interesante, que se utilizó tomografía de emisión de tomografía de impedancia eléctrica en pacientes con COVID, pero digo, tengo que partir de la base que es muy probable que muchos de los que están participando del seminario no sepan cómo funciona un tomógrafo de impedancia eléctrica. Entonces yo tengo que ser capaz de entenderlo y poder transmitirlo, porque si no, muy probablemente el artículo puede estar interesante y todo, pero vamos a perder una parte clave por no saber, no entender la técnica y no poder transmitirlo. Y en eso me parece que es fundamental. Esto vale no solo para estos seminarios, me parece que es algo que es válido para para muchos aspectos de la vida, pero la descripción de los métodos, como en tantas otras cosas, va a ir en función de la audiencia. Entonces, obviamente, si yo estoy haciendo un seminario de discusión de artículos con posgrados y residentes de medicina intensiva, no tengo que explicar si los pacientes los ventilaron en ventilación controlada por volumen, que es porque todos lo sabemos y no hace a la importancia del artículo.
pero capaz que si estoy haciendo este seminario en un laboratorio básico, capaz que sí tengo que explicar, porque los científicos básicos no tienen ni idea qué es la ventilación mecánica, capaz. Y lo mismo, si yo estoy en un laboratorio básico, no tengo que explicarles en qué consiste un Western blot, porque probablemente ya lo vayan a saber, y si se los explico, se van a aburrir. Pero capaz que un posgrado, un residente de medicina intensiva, no tiene del todo claro qué es un Western blot, y si uno de los resultados que voy a mostrar es esta figura de acá, capaz que vale la pena que me tome 1 o 2 minutos antes para explicar brevemente en qué consiste un Western blot y qué es lo que yo puedo, qué tipo de información puedo sacar de esto. Otras cosas que son importantes de la metodología, el N o la cantidad de pacientes, bueno, en el caso de que sean experimentos cultivos celulares o bueno, animales, las técnicas, la cantidad de experimentos que se hicieron, controles, y esto creo que es algo que es particularmente importante, y especialmente en los estudios clínicos, el tener en cuenta que muchas veces en los controles es en lo que se falla. Y eso no quiere decir que el estudio no esté publicado, ¿ah? Pero nosotros tenemos que ser críticos e ir a mirar si las poblaciones o las muestras que los autores están comparando son realmente comparables, ¿no? Lo iba a poner, creo que no lo puse acá. En general, en la mayoría de los estudios clínicos, hay una primera tabla que describe las características de la población y de los distintos grupos de estudio, ¿ah? Y nosotros tenemos que ir a mirar esas tablas y ver si realmente los pacientes del grupo control y los del grupo que recibieron el fármaco X son grupos comparables, ¿no? Porque capaz que si miro en detalle veo que los pacientes control tenían un porcentaje de comorbilidades mayor que los otros, y capaz que las diferencias no son porque el fármaco sea tan beneficioso, sino porque eran pacientes más sanos porque tenían menos comorbilidades, ¿no? Y eso son cosas que no deberían haber pasado, no se deberían haber pasado por alto en todo el proceso de revisión, pero que muchas veces pasa. Entonces, ahí está en nosotros tratar de ir a mirar con ojos críticos todos esos aspectos. Y después el análisis estadístico, yo no me voy a centrar en esto, y tampoco creo que sea el objetivo de estos seminarios. No es el objetivo de estos seminarios discutir si el análisis estadístico que usaron fue el óptimo o no, salvo que sean cosas que realmente sean errores, digamos. Pero sí creo que el análisis estadístico es algo que tenemos que verlo en el conjunto de toda la publicación, ¿tá? Y en este estudio, este es el estudio Andrómeda que se publicó hace unos años en JAMA, y es el que mostró, digamos, que guiar la reposición del shock séptico por el tiempo de recoloración capilar no era inferior a guiarla por lactato en términos de mortalidad. Y si ustedes se fijan, esta es una curva de Kaplan-Meier, que lo que compara es eso, ¿no? Es la mortalidad acumulativa, y ven el grupo guiado por perfusión periférica y el grupo guiado por lactato, y prácticamente en toda la evolución la mortalidad del grupo guiado por perfusión periférica fue notoriamente menor, ¿ah? Sin embargo, la estadística muestra que la P fue 0,06. Como ustedes saben, en general se toma como estadísticamente significativo un valor de P menor a 0,05. Pero a veces no hay que ser, no es todo blanco o negro. ¿Qué quiero decir con esto? Que las conclusiones de este estudio fueron que la reposición guiada por perfusión periférica no es peor que guiada por clínenes de lactato, pero digo, si nos quedamos solo con ese enunciado, bueno, uno podría pensar que podrían ser iguales. Ahora, cuando uno va a mirar los datos, si bien no es estadísticamente significativo, creo que uno puede ver que hay una tendencia muy clara a que la reposición guiada por
la perfusión periférica parece asociarse con una mortalidad menor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no es solo, me parece, mostrar los datos y decir si es estadísticamente significativo o no, sino que hay que ver todo eso en el conjunto y sobre todo la trascendencia que tiene desde el punto de vista clínico, y ahora ya estamos terminando, pero voy a poner un par de ejemplos más de esto. Entonces, algunos aspectos generales para cuestionarse de la metodología de un estudio es, bueno, si el tipo de estudio y el diseño de estudio que los autores utilizaron es adecuado para lo que quisieron mostrar, es decir, si es adecuado para las preguntas que los autores se plantearon. En cuanto a los resultados, decir que los resultados es la parte más objetiva, o debería ser la parte más objetiva del artículo, y en la cual los autores no deberían hacer ninguna interpretación de los resultados más que contar lo que se observó. Y esa es un poco la forma en que creo que debemos transmitirlo cuando hacemos una presentación de un artículo. Y bueno, los resultados deberían ser acordes a los objetivos que se presentaron, o que los autores plantearon al inicio de ese estudio. Y tenemos que saber que, bueno, los resultados se presentan fundamentalmente en base a tablas y figuras. Y creo que eso es lo fundamental en lo cual tiene que centrarse la mayor parte de la presentación de un artículo en este tipo de seminarios. Es mostrar las tablas, mostrar las figuras, e ir contando y discutiendo un poco los resultados que encontraron los autores. Y tenemos que, de vuelta, insisto con lo mismo, evaluar críticamente los resultados que están publicados. Porque no siempre todo lo que está publicado es una verdad absoluta. Y les pido que miren un poco, este es un artículo, es un muy buen artículo de una excelente revista, pero si yo les pidiera a golpe de vista que se fijaran entre esta figura y esta figura, ¿en cuál me dirían que hay resultados más notorios? ¿En la de la izquierda o en la de la derecha? En la del medio. No hagas trampa porque vos ya lo viste esto. Esta es la figura que está en el artículo. Y esta es una figura que armé yo con los datos del artículo. Digo, viéndolo así, si lo miran con un poco de detenimiento, se van a dar cuenta que las escalas son distintas. Lo que pasa es que esto es, digo, cuando uno lo mira en el artículo mucho más chiquito, muchas veces son datos que pueden pasar desapercibidos. Pero si se fijan, esta escala empieza en 20. Esta empieza en 0. ¿Qué hace eso? Que cuando yo miro gráficamente, las diferencias entre este grupo y estos parecen ser más grandes que las que hay acá. Pero en realidad son los mismos valores. ¿Están mintiendo los autores? Y no están mintiendo. Porque ellos ponen acá en la figura y dicen que arranca de 20. Pero si yo no miro en detenimiento esto, me da la impresión de que en estos grupos el área de las fibras es la mitad que en los otros. Y en realidad no es la mitad. Es un 10% menos, o un 20% menos. Ese son el tipo de cosas que tenemos que mirar con ojos críticos. Y bueno, lo mismo, no quita que esto sigue siendo estadísticamente significativo y está todo bien. Pero no tenemos que dejarnos engañar por los autores muchas veces en pequeñas picardías, si se quiere, que tratan de exagerar un poco los resultados. Entonces, bueno, esto es un poco lo que les mostraba. Otros aspectos que también a tener en cuenta, y bueno, estos son varias figuras del mismo artículo, pero por ejemplo, en este artículo, y acá
volvemos, ¿no? Digo, acá les estoy mostrando un Western Blot, no nos vamos a poner a explicar ahora lo que es un Western Blot, pero básicamente lo que les quiero mostrar es, en esta primera columna de acá, lo que nos muestra es, según qué tan fuerte se observan estas bandas, qué tanta proteína se expresa. Y acá los autores, en estos dos, que son los animales control, tienen una que expresa mucho y una que expresa poco, y lo que hacen acá es el promedio. Yo no sé si hubieran hecho 3 o 4 animales más, si van a ser parecidos a estos o parecidos a estos. Y bueno, esto es algo que en realidad debería haberse criticado a los autores y le tendrían que haber pedido que hicieran más experimentos, pero no lo hicieron y bueno, es lo que está en el paper. Pero cuando yo miro esto, tengo que saber que esto, no sé si es totalmente cierto o no. O lo mismo acá, acá lo mismo, no nos vamos a poner en detalle en lo que es el Western Blot, pero si ustedes se fijan en este Western Blot, muestra una columna final que lo que me muestra es que todas estas bandas tenían la misma cantidad de proteínas. Y acá los autores no me lo muestran. Entonces, yo no sé si esto tiene más miosina porque este grupo tenía más, o porque había más proteína cargada. Y por algún motivo los autores no pusieron este control. Entonces son cosas que pueden pasar desapercibidas, pero si uno los mira con más detenimiento, puede empezar a identificar algunas cosas que simplemente lo que nos tienen que hacer es llevar a plantearnos críticamente los resultados que nos muestran. Esto también es algo parecido, en el cual simplemente acá, por ejemplo, lo que llama la atención es que los autores encontraron diferencias que son estadísticamente significativas, pero tuvieron que hacer una cantidad, esto también son animales, no importa ahora, pero tuvieron que hacer un grupo muy grande de animales para que estas diferencias sean estadísticamente significativas. Y eso también son cosas que a priori llaman un poco la atención. Y bueno, para ir terminando la discusión, si se quiere, puede llegar a ser la parte menos importante del artículo porque es lo que los autores quieren transmitirnos, y es la interpretación que ellos hacen de los resultados. Creo que nosotros es algo que lo tenemos que leer y tenerlo como insumo, pero no podemos, el seminario de discusión de artículos no tiene que pasar por la discusión del paper, que es lo que los autores nos quieren contar, sino que tiene que pasar por la interpretación que nosotros hicimos de esa publicación. Y eso creo que es un poco el ejercicio que tenemos que ir puliendo con cada seminario. Es un poco bueno, la interpretación y la explicación de los resultados que hicieron los autores, que lo que hacen es contextualizarlo con el conocimiento actual en la materia, que bueno, se suelen mencionar las fortalezas y las limitaciones del estudio. Y bueno, esto, no vamos a detenernos en esto, pero simplemente son algunas preguntas a plantearse cuando yo leo críticamente una publicación científica, y que más o menos repasa algunas de las cosas que fuimos discutiendo hasta ahora. Esto es un poco más de lo mismo. Y bueno, como mensaje final, sobre todo pensando en quien va a presentar un determinado artículo, o sea, seleccionarlo cuidadosamente. Creo que eso es una parte clave de estos seminarios, y me parece que eso es un plus para el que lo presenta, el hecho bueno, el proceso de selección del artículo. Creo que es una parte en la que se puede aprender mucho. Mirar en detalle los distintos aspectos del artículo, la metodología y los resultados sobre todo, y ser un poco crítico y desconfiado de lo que los autores nos muestran, o por lo menos no creernos de entrada todo tal como nos lo muestran, sino que saber que nosotros tenemos también derecho de hacer nuestra propia interpretación de los datos.
Bueno, yo ya me pasé con el tiempo, que es lo primero que les pedí que no hicieran, pero vamos a tratar de para la próxima que eso no se repita. Y bueno, para los que presentan, obviamente, como yo les dije desde un primer momento, la idea es que esto, digo, poder apoyarlos en las distintas etapas, digo, desde lo que es la búsqueda del artículo y toda la parte del análisis. Y bueno, después, esto fue más un teórico que otra cosa, pero la idea es que esto sea de ida y vuelta, no solo que el que prepara el artículo lo presente, sino la discusión que se genere después. Y por eso yo les ponía ahí un poco que en la hora esa destinada a estos seminarios, me parece que es importante bueno, que el que presente tenga un tiempo de 35, 40 minutos de presentación y después el resto tiene que ser de discusión, si no, termina siendo poco productivo, me parece. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o lo que sea. Y bueno, si no, No, dejamos. yo, Martín, preguntarte una cosa, Sí, Alfonsina. Alfa. Los van a mandar antes a los artículos, ¿no? Sí, Justamente para eso, para que sea más de vuelta, ¿no? sí, Ah, ahora, exacto. Bueno, yo mandé el cronograma ahí, la que va a presentar el primer seminario de discusión es Sofía, que bueno, ahora nos vamos a poner en campaña con Sofía para elegir un artículo, y la idea sí, ¿no? Es que se pueda, por lo menos una semana antes de la presentación, mandar el artículo, porque también eso sin duda, ¿no? Creo que cuantos más vengan con el artículo leído, es mucho más rico después para la discusión. Así que sí, se va a mandar, por lo menos una semana antes vamos a mandarlo. ¿No? Bueno, ¿alguien más?